La noche en que todo se derrumbó, llevaba puesto el vestido rojo que él me había regalado por nuestro aniversario. Irónico, ¿verdad? Porque ese mismo vestido había sido testigo de mi traición 3 veces. 3 veces había sentido otras manos deslizarse por esa tela carmesí. 3 veces había permitido que otros labios recorrieran mi cuello, mientras mi alianza matrimonial brillaba bajo luces tenues de hoteles baratos. Me llamo Sofía, tengo 32 años, y durante los últimos 8 meses he sido 2 personas completamente diferentes. Por las mañanas, soy la esposa perfecta que prepara café con la cantidad exacta de azúcar que a Mateo le gusta. Soy la mujer que plancha sus camisas blancas dejándolas impecables, la que escucha pacientemente sus historias sobre reuniones aburridas en la oficina. Pero cuando el sol se pone y él cree que salgo al gimnasio o a mi clase de cerámica, me transformo en alguien irreconocible, incluso para mí misma. Todo comenzó de la manera más estúpida posible, con una mirada. Fernanda trabajaba en el café de la esquina, ese lugar pequeño con paredes de ladrillo expuesto donde Mateo y yo solíamos desayunar los domingos. Ella era todo lo que yo no me permitía ser. Pelo corto despeinado, tatuajes que serpenteaban por sus brazos, una risa escandalosa que llenaba todo el espacio. La primera vez que nuestras miradas se encontraron, sentí como si alguien hubiera encendido una cerilla dentro de mi pecho. Una llamarada pequeña pero peligrosa. Las semanas siguientes fueron una tortura deliciosa. Inventaba excusas para pasar por ese café. Olvidé comprar leche. Necesito un espresso antes de la junta. Me provocó algo dulce. Mateo nunca sospechó nada. ¿Por qué lo haría? Llevábamos 11 años juntos. 11 años de rutina predecible y cómoda. Él confiaba en mí con esa fe ciega que solo tienen las personas que nunca han sido traicionadas. Fernanda y yo cruzamos la línea una tarde de lluvia torrencial. Yo había entrado empapada, temblando, y ella me ofreció una toalla y su suéter. Mientras me secaba el pelo en el baño del café, ella entró con una taza de chocolate caliente. Nuestros dedos se rozaron al tomar la taza. Fue un contacto de menos de 2 segundos, pero suficiente para que ambas supiéramos que había algo magnético, algo inevitable entre nosotras. ¿Por qué usas ese anillo si tu mirada dice otra cosa?, me preguntó directamente. Fernanda no era de las que andaban con rodeos. Yo debía haberme ofendido. Debía haber salido de ahí con dignidad. Pero en lugar de eso, me quedé paralizada, con mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que ella podía escucharlo por encima del sonido de la lluvia golpeando las ventanas. No es tan simple, fue todo lo que pude responder. Las cosas simples aburren, dijo ella, y sonrió de esa manera que derretía mis defensas como mantequilla bajo el sol. Esa noche llegué a casa 3 horas tarde. Mateo estaba preocupado, llamándome al celular una y otra vez. Inventé una historia sobre el tráfico imposible por la tormenta, sobre calles inundadas. Él me creyó porque era Mateo, porque confiar en mí era tan natural para él como respirar. Mientras me abrazaba, aliviado de que estuviera bien, yo solo podía pensar en los labios de Fernanda, en cómo habían presionado los míos contra la pared fría de ese baño, en cómo sus manos habían enredado en mi pelo todavía húmedo. Los meses siguientes fueron un ejercicio constante de mentiras elaboradas. Me volví experta en crear coartadas, en borrar mensajes, en perfumar mi ropa para eliminar cualquier rastro del perfume de Fernanda. Cada beso que le daba a Mateo se sentía como una puñalada de culpa, pero no podía detenerme. Era como si hubiera estado dormida durante años y Fernanda me hubiera despertado brutalmente. Con Fernanda todo era intensidad. Nuestros encuentros eran robados, urgentes, desesperados. En su pequeño apartamento sobre el café, en mi coche estacionado en calles oscuras, una vez incluso en el baño de un restaurante mientras Mateo esperaba en la mesa, pensando que me había sentido mal del estómago. Cada momento con ella era electricidad pura, pero también venía acompañado de un terror constante. Terror a ser descubierta, terror a lastimar a Mateo, terror a mí misma y a esta parte de mí que había mantenido enterrada toda mi vida. Mateo notaba cambios, pero los malinterpretaba completamente.
Estás más feliz últimamente, me decía sonriendo. Ese gimnasio realmente te está ayudando con el estrés. Y yo asentía, sintiéndome como la peor escoria del planeta. Porque él me amaba de verdad, con ese amor tranquilo y constante que construye hogares y planes de futuro. Pero ese amor no hacía que mi piel ardiera, no aceleraba mi pulso, no me hacía sentir viva de la manera en que Fernanda lo hacía. La familia de Mateo me adoraba. Su madre constantemente preguntaba cuándo les daríamos nietos. Su hermana me consideraba su mejor amiga. Yo era parte de un tejido familiar que se había tejido cuidadosamente durante más de una década. ¿Cómo podía destruir todo eso? ¿Cómo podía admitir que había estado viviendo una mentira? Fernanda, por su parte, nunca me presionó. Ella sabía en qué situación estaba, conocía mi conflicto interno. No necesito que dejes todo por mí, me decía. Solo necesito estos momentos contigo. Pero yo sabía que eso no era del todo cierto. Podía ver en sus ojos la pregunta no formulada cada vez que me vestía para volver a casa. ¿Cuándo vas a elegirme? El punto de quiebre llegó de la manera más inesperada. Una tarde, Mateo llegó temprano del trabajo, emocionado por una sorpresa. Había reservado una mesa en nuestro restaurante favorito. Había comprado flores. Tenía esa mirada de cachorro enamorado que me partía el alma, pero yo ya había quedado de verme con Fernanda. Mi teléfono no paraba de vibrar con sus mensajes mientras Mateo me contaba sobre su día. En ese momento, viéndolo tan feliz, tan confiado, tan completamente ajeno a mi doble vida, algo dentro de mí se quebró. No podía seguir así. No podía seguir siendo dos personas. No podía seguir besando a Mateo con labios que habían besado a Fernanda horas antes. La culpa que había estado acumulando durante meses finalmente alcanzó un punto crítico. Esa noche, en el restaurante, con las velas parpadeando entre nosotros y el murmullo suave de otras parejas felices a nuestro alrededor, tomé la decisión más difícil de mi vida. Pero antes de poder hablar, Mateo sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Mi corazón se detuvo. Sé que ya estamos casados, dijo con esa sonrisa tímida que me había enamorado hace 11 años. Pero quiero renovar nuestros votos. Quiero una ceremonia grande esta vez, con todos nuestros amigos y familia. Quiero gritarle al mundo lo afortunado que soy de tenerte. El restaurante pareció girar a mi alrededor. Otras mesas habían notado la escena. Algunas mujeres sonreían emocionadas. Mateo me miraba con tanta esperanza, tanto amor puro y genuino, que sentí náuseas. Mi teléfono vibró de nuevo. Fernanda preguntando dónde estaba. Mateo, comencé, mi voz apenas un susurro. Necesito decirte algo. Su sonrisa vaciló levemente. Pudo ver en mi expresión que algo estaba terriblemente mal. ¿Qué pasa, amor? ¿Estás bien? No estaba bien. No había estado bien en meses. Había estado viviendo en un limbo horrible entre dos mundos, lastimando a dos personas que no merecían mi cobardía. Y en ese momento, bajo las luces suaves del restaurante, con la caja de terciopelo todavía abierta entre nosotros, supe que tenía que elegir. No podía seguir siendo la mujer que besaba a su marido en las mañanas, mientras soñaba con los labios de otra persona. Tengo que contarte sobre alguien, dije finalmente, y vi cómo el color drenaba lentamente de su rostro. Lo que siguió fue devastador. Mateo no gritó, no montó una escena. Simplemente se quedó sentado, procesando cada palabra que salía de mi boca como si fueran golpes físicos. Vi cómo el hombre que había sido mi compañero durante 11 años se rompía frente a mí, pieza por pieza. Su dolor era palpable, llenaba el espacio entre nosotros como algo tangible y venenoso. ¿Todo este tiempo?, preguntó, su voz rasposa. Mientras yo planeaba nuestro futuro, tú... No pude ni responder. Las palabras se atoraban en mi garganta, ahogadas por la vergüenza y el remordimiento. Salió del restaurante dejándome allí, con la caja de terciopelo todavía abierta y las miradas curiosas de otros comensales clavadas en mí.
Llamé a Fernanda con manos temblorosas. Ella vino a buscarme. Me sostuvo mientras lloraba en su coche. No dijo, «Te lo dije», ni me juzgó. Solo estuvo ahí. Los días siguientes fueron un infierno. Mateo se mudó a casa de su hermano. Su familia me llamaba confundida, enojada, herida. Su madre lloró al teléfono, preguntándome cómo había podido hacerle eso a su hijo. Yo no tenía respuestas que los satisficieran porque ni siquiera entendía completamente mis propias motivaciones. ¿Era amor lo que sentía por Fernanda? ¿O simplemente era la emoción de lo prohibido, la adrenalina de vivir dos vidas? ¿Había destruido mi matrimonio por algo real o por una fantasía que desaparecería una vez que dejara de ser un secreto? Fernanda y yo intentamos construir algo real después de todo el caos. Ya no teníamos que escondernos. Podíamos tomarnos de la mano en público. Podíamos planear fines de semana juntas sin inventar mentiras. Pero algo había cambiado. Sin el elemento de lo prohibido, nuestra relación se sentía diferente, más pesada, cargada con la culpa de cómo había comenzado. ¿Te arrepientes?, me preguntó una noche mientras cenábamos en su apartamento, el mismo lugar donde nos habíamos besado por primera vez. Era una pregunta imposible de responder honestamente. Me arrepentía de haber lastimado a Mateo de la manera en que lo hice. Me arrepentía de no haber sido valiente desde el principio, de no haber tenido una conversación honesta antes de cruzar líneas que no se podían descruzar. ¿Pero me arrepentía de haberla conocido? ¿De haber descubierto esta parte de mí que ni siquiera sabía que existía? Me arrepiento de muchas cosas, respondí finalmente, pero no de haberte conocido. Solo desearía haber manejado todo diferente. Pasaron semanas antes de que Mateo aceptara verme de nuevo. Cuando finalmente lo hizo, fue solo para firmar los papeles del divorcio. Se veía diferente, más delgado, con ojeras profundas. Los abogados nos dejaron solos por un momento en esa oficina fría y corporativa. Solo necesito entender una cosa, dijo sin mirarme a los ojos. ¿Alguna vez me amaste? ¿O todo fue mentira desde el principio? Te amé, respondí con lágrimas corriendo por mis mejillas. Te amé de la manera en que sabía amar en ese momento, pero no era suficiente, ni para ti ni para mí. Te merecías a alguien que te amara completamente, sin dudas, sin secretos. Tenías razón en una cosa, dijo mientras firmaba el último documento. No era suficiente. Nada de lo que yo hacía era suficiente para mantenerte. Sus palabras se clavaron como puñales porque había verdad en ellas, pero también había una injusticia. No era que él no fuera suficiente, era que yo había sido cobarde, que había elegido la traición en lugar de la honestidad, que había protegido mis propios miedos a costa de su corazón. Meses después de que todo terminara, me encontré sola en mi nuevo apartamento, uno que Fernanda y yo habíamos conseguido juntas, pero del cual ella ya se había mudado. Resulta que construir una relación sobre los escombros de otra no es exactamente una base sólida. Nos quisimos, eso era real, pero también cargábamos con demasiado peso, demasiada culpa. Me senté en el piso de mi sala vacía, rodeada de cajas a medio desempacar, y me pregunté quién era realmente. ¿Era la Sofía que había sido esposa devota durante 11 años? ¿Era la Sofía que se había arriesgado todo por un amor apasionado y prohibido? ¿O era alguien completamente diferente, alguien que todavía estaba tratando de descubrir quién quería ser? Lo que aprendí de esta experiencia brutal es que el corazón humano es infinitamente más complicado de lo que las películas románticas nos hacen creer. No hay buenos y malos claros. No hay decisiones fáciles cuando se trata de amor y deseo. Lastimé profundamente a alguien que no merecía ese dolor, y tendré que vivir con esa culpa por el resto de mi vida. Pero también aprendí que vivir una mentira, ser dos personas, esconder partes fundamentales de quién eres, es una forma de morir lentamente. No justifico lo que hice. La forma en que lo hice fue imperdonable. Pero entiendo ahora por qué lo hice. Estaba tratando desesperadamente de encontrarme a mí misma, de entender deseos y necesidades que había reprimido durante tanto tiempo
que ni siquiera sabía que existían. Si pudiera volver atrás, habría sido honesta desde el primer momento en que sentí que algo no estaba bien en mi matrimonio. Habría hablado con Mateo, habría ido a terapia, habría explorado estos sentimientos antes de actuar sobre ellos. Le habría dado la oportunidad de procesar, de decidir si quería quedarse o irse, en lugar de robarle esa elección con mi traición. Pero no podemos volver atrás. Solo podemos seguir adelante, cargando con las consecuencias de nuestras decisiones, tratando de ser mejores versiones de nosotros mismos. Hoy, un año después de que todo explotara, estoy sola. Mateo rehizo su vida. Escuché que está saliendo con alguien. Fernanda se mudó a otra ciudad, y yo estoy aquí, en este apartamento silencioso, tratando de reconstruir una identidad que no esté definida por a quién amo o deseo, sino por quién soy cuando estoy completamente sola conmigo misma. Cada día es una batalla entre la culpa y el autoperdón. Hay noches en las que me despierto pensando en Mateo, en cómo su cara se descompuso cuando le confesé todo. Hay mañanas en las que extraño a Fernanda, la intensidad de lo que compartimos, la forma en que me hacía sentir viva. Pero estoy aprendiendo que necesito estar bien conmigo misma antes de poder estar bien con alguien más. Esta es mi historia, sin adornos ni justificaciones. Soy la mujer que besaba a su marido mientras escondía otros labios. Soy la mujer que eligió la pasión sobre la estabilidad y terminó perdiendo ambas. Soy la mujer que está aprendiendo, dolorosamente, que ser honesto contigo mismo y con los demás no es opcional si quieres vivir con integridad. Y aunque el camino ha sido devastador, estoy finalmente, por primera vez en mi vida, siendo completamente honesta sobre quién soy.